El estreno en los cines de La Verbena de la Paloma, la primera española Miss Europa, la muerte de Carlos Gardel o la boda de Don Juan de Borbón son acontecimientos que podemos revivir gracias a las cámaras que recorrían el mundo en busca de noticias. Pero para España, el segundo periodo de la República es también una época de represión y de disturbios sociales que los reporteros registraron siendo conscientes del momento histórico que vivían. El recién estrenado presidente del gobierno, Alejandro Lerroux, y el presidente de la República, Alcalá Zamora, empiezan 1934 con un acto de homenaje. Se condecora a las autoridades responsables de reprimir con éxito la revuelta anarquista de diciembre de 1933, justo después de las elecciones a Cortes Constituyentes. Los ánimos obreros no están nada calmados y la radicalización del gobierno no ayuda a la reconciliación. En Las Ventas, Canillas y Cuatro Caminos, barrios obreros periféricos de Madrid, se producen protestas y amotinamientos que son reducidos con la intervención de la Guardia de Asalto. En marzo siguen las protestas y los altercados y se convoca una huelga en Artes Gráficas y desde la Casa del Pueblo, sede de los sindicatos de la UGT, se dan órdenes para que albañiles y demás obreros de la construcción se declaren en huelga de brazos caídos acudiendo al trabajo. Otro acto al que acude el gobierno es el de la condecoración al ingeniero Juan de la Cierva por su invento del autogiro. Alcalá Zamora le impone la medalla de oro de la Federación Aeronáutica en un festival de aviación celebrado en Barajas. El inventor presenta su último modelo con importantes mejoras y lo prueba él mismo volando hacia Madrid. La República, que quiere reconocer los méritos del invento de la Cierva y reparar la indiferencia con la que lo acogió, también pone en circulación un sello con la imagen del autogiro sobrevolando la Giralda de Sevilla. Cuando se celebra el tercer aniversario de la República, el gobierno ya ha empezado su política de rectificaciones. Ha restablecido la pena de muerte y ha aprobado una ley de amnistía para los militares implicados en la insurrección de 1932, encabezada por el general Sanjurjo. En esta ley no incluiría a los anarquistas detenidos por la revuelta de diciembre de 1933. Esta medida genera una crisis en el gabinete provocando la dimisión del ministro de Justicia, Ramón Álvarez Valdés, que ya no asistirá a los actos de conmemoración de la República. Dentro de los festejos organizados para celebrar el tercer aniversario, se instalan las metas de salida y de llegada en el Parque del Retiro de una carrera ciclista de fondo en carretera con un recorrido de 142 kilómetros. Participan los principales ases del pedal del momento. El ganador de la competición es Vicente Carretero, corredor inscrito por el equipo de ciclismo del Madrid Club de Fútbol. El alcalde de Madrid recibe en la Plaza de la Villa a los coros claveles, que vienen desde Barcelona para pasear sus estandartes por las calles de Madrid. Hay que popularizar el teatro. En el ruedo de la Plaza de Toros Monumental se representa El alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca. La gran concurrencia en los graderíos confirma que se pueden dar funciones teatrales al aire libre en otros puntos de la capital. Es un momento oportuno para las actividades artístico-culturales y desde distintas regiones españolas llegan grupos que van a participar en un festival de danzas. La Guardia Republicana precede a los que desfilan, a pie o en carroza, por las calles principales de los barrios de Madrid. En la Plaza de la Armería se han preparado varios tablados para que cada grupo interprete las danzas de su región. Los bailarines actuarán ante el presidente de la República, diputados y miembros del gobierno. Según cuenta la prensa, fue la agrupación vasca la que despertó mayores aplausos.
pero también sonaron muy fuerte cuando se cerró el acto con una trepidante jota baturra. El rugby es el deporte de moda y se elige la fecha del 14 de abril para celebrar un importante partido entre las selecciones de Madrid y Lisboa. En el partido de ida, el equipo portugués había remontado en su terreno la ventaja inicial de los madrileños. Los lusos parecían tener asegurada la eliminatoria, situación que levantó grandes expectativas para el partido de vuelta. Pero el aniversario de la República pareció incentivar al equipo madrileño, que se impuso por un rotundo 14-0. Esta aglomeración no se debe a ninguna actuación teatral, pero sí a una taurina. El toro llamado Coronilla se ha escapado de uno de los actos del día y, después de sembrar el pánico por las calles madrileñas, ha despistado a la guardia de asalto y se ha zafado de la persecución, refugiándose en el portal del número 4 de esta calle cercana a la Gran Vía. Finalmente, es el guardia Antonio Penacho quien lo apuntilla e incluso le corta una oreja para demostrar su hazaña. Próxima la festividad del 1 de mayo, la prensa socialista escribe: "El país quiere la revolución". Las consignas y llamamientos revolucionarios proliferan entre la gente del pueblo, que quiere recuperar las mejoras laborales que el gobierno había derogado. El día 22 de abril se organiza una huelga general convocada por las juventudes socialistas para contrarrestar el baño de masas que Gil Robles pretendía darse en el Escorial. Se producen algunos altercados y el ministro de Gobernación, Rafael Salazar, pide a la fuerza pública que intervenga en los tumultos callejeros y procure mantener la calma. Para acabar con los disturbios que se originan en las huelgas, el gobierno restablece el estado de alarma, que ya había sido usado en marzo del mismo año. Finalmente, el general Sanjurjo obtiene la libertad gracias a la ley de amnistía que había firmado el gobierno. Lerroux había dimitido el 28 de abril a causa de las disputas con Alcalá Zamora, que en un principio no quería firmar este decreto. Su puesto lo ocupa el también radical Ricardo Samper. Sanjurjo viajaría desde Gibraltar con su esposa e hijos hacia Lisboa. En el barco declararía a un noticiario inglés: "Pienso fijar mi residencia en Estoril, pero seguiré muy de cerca todo lo que políticamente ocurra en España". En 1934, los noticieros cinematográficos también recogen imágenes impactantes y curiosas exhibiciones. El operador de cámara de este graba con destreza la imagen del gimnasta Manuel Urbano paseándose sobre la barandilla de este viaducto de la ciudad de Madrid. Es el que permite a la calle Bailén pasar por encima de la calle Segovia. El equilibrista recorre de punta a punta la barandilla del puente mientras es observado por una multitud de espectadores que premian con aplausos el audaz ejercicio. Manuel Urbano habla para el noticiero. Como socio de la gimnástica española, vengo dedicándome hace tiempo a estos trabajos acrobáticos. Mucho celebro poder enseñárselo al público español por medio de este noticiario. También los accidentes llaman la atención de los reporteros, como este, en el que dos trenes chocan en Villanueva de la Reina. En uno de ellos viajaba una expedición de seguidores del Sevilla que se disponía a ver jugar a su equipo de fútbol en Madrid. Los obreros trabajan con mucha dificultad para liberar las vías de los convoyes del siniestro, en el que se contabilizaron 10 muertos y varios heridos. Los bomberos también son foco de los noticiarios, que quieren recoger el duro entrenamiento al que está sometido este cuerpo de salvamento. Este reportaje está grabado en el Parque Madrileño de O'Donnell.
Sus efectivos realizan ejercicios gimnásticos y se entrenan diariamente para estar capacitados cuando se presente una emergencia. Además, realizan prácticas bajando y subiendo por las escaleras extensibles o empleando lonas, como toboganes, para descender desde las alturas. También realizan simulacros de incendios donde los grupos sanitarios auxilian a las víctimas, equipados con los utensilios más modernos y eficaces. La Vuelta a Francia es la prueba ciclista más importante de Europa, y las cámaras también recogen este acontecimiento deportivo. Gran número de aficionados sigue con interés esta carrera internacional. Participan en la Vuelta los españoles Mariano Cañardo, Luciano Montes, Federico Ezquerra y Vicente Trueba, la Pulga de Torrelavega. Todos se hacen notar en la competición francesa, sobre todo en las etapas de montaña en las que el ciclismo español empieza a demostrar la categoría de sus grandes escaladores. Federico Ezquerra se destaca del pelotón en el ascenso al Col de Nigor y al Col de Bar. En el palmarés de los grandes puertos alpinos comienzan a inscribirse nombres españoles. El primero en pisar la meta de Niza es el gordolés Paul Magan, pero como esperaban los franceses, el ganador de la Vuelta es Antonin Magne, en un tiempo total de 147 horas, 13 minutos y 58 segundos. Casi todos los equipos terminan la Vuelta mermados por las bajas. El mejor español en la clasificación general es Cañardo, que ocupa el 9º lugar, seguido por Trueba en el 10º. Montero baja hasta el puesto número 30 y Federico Ezquerra ocupa el 19 en la general, pero queda rey de la montaña al coronar en cabeza el gigantesco Galibier en la 7ª etapa. Estoy muy contento también de haber pasado el primer Gran Premio de la Montaña. ¡Viva España! ¡Viva España! La tradición taurina recorre España de pueblo en pueblo. La cámara del noticiero está en las fiestas de Valdemorillo, municipio de la provincia de Madrid, donde se celebra una corrida de toros. La gente acude a la plaza aunque no figuran en el cartel relumbrantes estrellas del toreo. Los espadas apenas han dejado de ser maletillas poco tiempo antes. Al salir las cuadrillas al ruedo, van luciendo su capote de paseo al mismo tiempo que sueñan con la corrida de picadores en plazas más importantes. En las plazas de menos categoría como esta, el ganado es el sobrante que han rechazado los matadores de postín. Los novillos o los toros son más difíciles y resabiados y los diestros principiantes tienen que hacer toda la faena corriendo peligro y echando valor para arrimarse. El cantaor Ángel San Pedro Montero, más conocido por su nombre artístico, Angelillo, ha conquistado al público español actuando en salas de fiestas y teatros. Su simpatía y buen hacer han influido para que el director Benito Perojo le ofrezca trabajar en su nueva película basada en la novela de Alberto Insúa. Angelillo, junto al otro protagonista, Marino Barreto, forman la pareja estelar del reparto. La película, que ya tenía su versión en el cine mudo, fue un gran éxito y la canción principal la cantarían los espectadores al salir de los cines. Yo me voy a París muy contento, es ciudad con olor a mujer. Si se van a París les envidio, qué dolor no salir de este taxi. La ciudad del amor que fascina, con el brillo de su esplendor. Yo me voy a París soñando, cantando París. El gobierno y el Parlamento de Cataluña aprueban la ley de contratos de cultivo, contradiciendo así la política del gobierno central. Poco después, un tribunal de garantías del gobierno de Samper la declara inconstitucional. Esquerra y PNV no admiten el fallo y como protesta abandonan las Cortes. Otros partidos no se solidarizaron con esa actitud y defienden a los agricultores poderosos. Entre los trabajadores y los pequeños propietarios agrícolas del campo catalán cunde el malestar y aumenta la tensión. En septiembre, Samper y Lluís Companys, presidente de la Generalitat, discuten el derecho del Parlamento catalán para legislar en ese asunto y llegan a un acuerdo.
Acuerdo que indigna a la CEDA, demostrando con su enfado que la derecha no aprueba el Estatuto de Cataluña. Gil Robles quiere que su partido acceda al gobierno y retira su apoyo a Samper. El 4 de octubre se constituye un nuevo gabinete presidido por Lerroux, que deja entrar en el gobierno a 3 miembros de la CEDA. Los rumores dejan trascender que los cedistas, en su afán revisionador, pretenden reformar la Constitución. Izquierda Republicana, el partido de Azaña, declara: se ha entregado el gobierno de la República a sus enemigos. Pero no solo protesta Izquierda Republicana. También el sindicato de UGT y la ejecutiva del Partido Socialista muestran su contrariedad por el nuevo gabinete. La Unión General de Trabajadores hace llegar a sus afiliados de toda España una orden de huelga inmediata, huelga que tardaría poco tiempo en tomar aspecto revolucionario. El Gobierno de Madrid recurre al Ejército en prevención de que el paro afecte al servicio mínimo que deben prestar los transportes públicos. Pero es en Asturias y Cataluña donde se dan las repercusiones más importantes. La tarde del 6 de octubre de 1934, el presidente Companys proclama el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Ante los grupos que esperan delante del balcón de la Generalitat, Companys informa que Cataluña se separa del Gobierno de Madrid porque ahora está dominado por republicanos fascistas, haciendo clara referencia a la CEDA. Además declara que, mientras en Madrid no se resuelvan los problemas, se establece un gobierno provisional de la República que residiría en Cataluña. Para lograr su propósito, Companys pide ayuda al general Domingo Batet, capitán general de Cataluña. Pero el militar se confiesa servidor del gobierno legítimo de Madrid y se apresura a declarar el estado de guerra. Manda que el ejército intervenga y ordena que se emplee la artillería para vencer la resistencia de los somatenes. Meses después, el general Batet agradecería el apoyo recibido por el gobierno central ante el Consejo de Ministros. 2 hechos hay en mi vida militar que me han causado profunda emoción. Uno de ellos, la visita que hice a los cuarteles de la guarnición de Barcelona después de los sucesos acaecidos en la noche del 6 al 7 de octubre. Otro, la atención que ha tenido el gobierno de la República al recibirme para que, como representante de aquel ejército, expresarme la satisfacción con que el gobierno había visto la actuación del mismo. Estos 2 hechos me llenan de gratitud y de orgullo. Gratitud hacia el gobierno, gratitud hacia aquella guarnición, hacia el ejército de la 4ª División. El ejército de Batet toma la plaza Sant Jaume y parlamenta con el comandante Pérez Farrás al mando de los mozos de escuadra para que se rindan. Ante su negativa, el ejército dispara contra el Palacio de la Generalitat y la refriega se prolonga hasta el alba. Las emisoras de radio lanzan mensajes de ánimo para que siga la lucha en defensa de la República de Companys, pero el ejército está mejor armado y más organizado, aunque son inferior en número. Para evitar que aumente el número de víctimas, Companys decide rendirse y así se lo comunica por teléfono al general Batet. Y a continuación se lo hace saber por radio a los combatientes que se van entregando en toda Cataluña. Los mozos de escuadra también entregan sus armas y son arrestados. Companys y otros responsables de la insurrección son conducidos a la Capitanía General. El general Batet ordena que les arresten y les trasladan a la prisión flotante en la que se ha convertido el barco Uruguay. El balance de víctimas del trágico suceso sería de 46 muertos y 117 heridos. Como consecuencia de la intentona, el gobierno suspende el Estatuto de Autonomía y aumenta la presencia militar en Cataluña. Llega a Barcelona una bandera de la Legión y se aumenta con más tropas la guarnición de Cataluña. A partir de ese momento, darían comienzo las detenciones masivas indiscriminadas y la situación política entre el gobierno central y el catalán empeoraría. En el resto de España, el seguimiento de la huelga general proclamada el 5 de octubre es confuso y aunque los trabajadores adoptan una postura militante ante el llamamiento, sin consignas y sin estrategias, pronto se desmoronan, excepto en Asturias.
un caso especial por la intensidad que los acontecimientos alcanzan allí. Nada más conocerse la convocatoria de huelga, los mineros asturianos se hacen dueños de la cuenca minera, desde Mieres hasta Oviedo. En los primeros ataques, el puesto de la Guardia Civil de Mieres es volado con dinamita y los mineros asaltan y toman varios cuartelillos en otras poblaciones. Alianza Obrera, agrupación compuesta por varias organizaciones de trabajadores, se había hecho con la dirección de las actividades y reúne varias columnas de voluntarios para que marchen sobre Oviedo. La reacción del gobierno no es nada tibia, y se envían unidades de regulares, moros y la legión dirigidas por el general López Ochoa. Diego Hidalgo, ministro de la Guerra, llama al joven general Franco para que, desde su despacho en Madrid, disponga, organice y coordine las medidas militares. Toda la cuenca minera está bajo el dominio de las organizaciones obreras, incluso Oviedo, donde solo ofrecen resistencia a algunos pequeños grupos de militares fieles al gobierno. Las tropas enviadas desde Madrid quedan bloqueadas en el puerto de Pajares, por lo que una parte del regimiento de la guarnición en Lugo se desplaza a Asturias por la costa. El general López Ochoa, que está al mando de toda la operación, vuela rápidamente de Madrid a León, donde sigue en coche hasta el encuentro de las tropas bloqueadas con los refuerzos que llegan a Gijón por mar. En Gijón se libran sangrientos combates en los barrios de Cimadevilla, Pulmarín y del Llano. Los huelguistas pelean en el Club de Regatas, en la Delegación Marítima, en el Palacio de Revilla y en la fábrica de Orgueta. Las comunicaciones se restauran, incluida la vía del ferrocarril. Y cuando Gijón queda libre de insurrectos y huelguistas, las tropas africanas marchan sobre Oviedo. El general López Ochoa consigue contactar el día 11 de octubre con las fuerzas que siguen resistiendo en el cuartel de Pelayo, y poco después llegan a Oviedo las que venían de Gijón. Tras una semana de lucha, las calles de Oviedo presentan un aspecto catastrófico. El centro de la ciudad es un montón de ruinas. Varios edificios sufren impactos de cañonazos, voladuras, incendios y vandalismo. Entre otros edificios han sido testigos de la violencia desarrollada el Gran Hotel Covadonga, el Banco Asturiano, el Palacio Episcopal o el Teatro de Campo Amor. También se pierden, entre las llamas y las ruinas, documentos y cuadros valiosos. Se calcula que se perdieron más de 100.000 volúmenes de las distintas bibliotecas. Pero lo más lamentable sería la mutilación de la torre de la catedral y la voladura de la Cámara Santa, en la que se custodiaba la Cruz de la Victoria y otros muchos tesoros de orfebrería. Además, se causarían daños irreparables en esculturas y vidrieras. La lucha entre los contendientes se había generalizado barrio a barrio y edificio por edificio. Hasta el 12 de octubre no consigue el general López Ochoa sofocar los núcleos de resistencia que oponían los mineros revolucionarios. El día 18, después de entregar los vehículos requisados y el armamento que habían obtenido en las fábricas de Otrobio y La Vega, el secretario general del Sindicato Minero Asturiano, Bernardino Tomás, pacta con el general López Ochoa el cese de las hostilidades. Solo pone la condición de que las tropas africanas no entren en la cuenca minera. Muchos mineros se entregarían y otros dirigentes, como Teodomiro Méndez, serían apresados junto con sus numerosos seguidores. En la línea limítrofe de León con Asturias, el general Ochoa recibe al ministro de la Guerra Diego Hidalgo, acompañado por el general Franco. Le informaría de que todo había salido según el plan estratégico trazado por Franco desde el ministerio. Los muertos en los combates podrían llegar a los 2.000, la mayoría en el bando obrero. La cifra de los fusilados y asesinados en la represión posterior superaría los 200 trabajadores. Tan solo en Asturias, hasta el final de 1934, serían detenidas 10.000 personas. Los desgraciados hechos de Asturias no evitan que el fútbol siga su camino para convertirse en el deporte rey y que proclame su primera figura mediática, el portero Ricardo Zamora, el Divino. Se disputa en su honor un encuentro entre las selecciones de España y Hungría. Entre los seleccionados españoles figuran Jacinto Quincoces, Luis Regueiro, Zabala y muchos otros jugadores de diversos clubes que han querido participar en este acto. En el equipo húngaro destaca su portero Alberto. El encuentro
tiene carácter amistoso, pero el público espera ver un gran partido. Zamora, que a los 16 años fichó por el Español, jugó luego con el Barcelona y más tarde en el Real Madrid. Indiscutible portero titular de la selección española, había alcanzado su momento más brillante en 1920, cuando España acudió a los Juegos Olímpicos de Amberes. Zamora se convirtió en la figura del equipo y logró el reconocimiento mundial. La selección española alcanzó la medalla de plata y desde entonces se le conocería como la Furia de Amberes. Los españoles imponen su estilo, rápido y contundente. Los magiares dan la sensación de haber llegado a España agotados por los viajes y por haber jugado 3 partidos en 7 días. Su juego es lento y no corren ni hacen correr el balón. España se beneficia del cansancio físico de la selección húngara y se pone por delante en el marcador, aunque tiene que sufrir la baja del vasco Iraragorri por una caída. Se retira con una doble fractura en el brazo y le sustituye el madridista Leque. Al descanso se llega con el resultado favorable a España de 3-1. En la media parte se premia a los jugadores por el coraje que pusieron en la segunda Copa del Mundo. Alcalá Zamora, presidente de la República, les impone la medalla de la Orden de la República y también se les hace entrega de unas medallas de oro adquiridas mediante suscripción popular organizada por el diario La Voz. El campeón del mundo fue Italia, pero los españoles le pusieron las cosas muy difíciles. Aunque la portería española pasa por momentos de apuro, al final del partido el marcador es favorable para España, que gana por 6-1 a Hungría. La nieve deshecha prendió abril lloroso y de blancas rosas el jardín nevó. De las rosas blancas del jardín nevado, mi novia de nieve, ¿en cuál floreció? Ya no es su blancura la fría blancura que al besar tu boca tus labios heló. Más frío en su boca que en mis labios fuego, más beso de muerte que beso de amor. Si aún es tu blancura, blancura de nieve, de la nieve solo guardaste el color, que ya es tu blancura un cálido aroma al beso encendido del príncipe sol. Esta es la flor. De hoy más, señor, ni será blanca nieve ni será blanca flor. Será tu aurora, rosada aurora, reina en tu amor, reina en los reinos del príncipe sol. Esta es la actriz de renombre Margarita Xirgu en la obra La novia de nieve de Jacinto Benavente, Premio Nobel de 1922. Es una de las grandes damas del teatro español, ocio que para muchos resulta prohibitivo, sobre todo para los niños. Las entradas cuestan entre 3 pesetas el anfiteatro y 5 pesetas patio de butacas. Por eso, Benavente ofrece una función gratuita a los lectores infantiles de la Biblioteca de Cuatro Caminos, y estos se lo agradecen. La cámara del noticiario, emplazada en el patio de butacas, recoge el guirigay entusiasta del público infantil que se desborda cuando llega el momento final. Gracias al cine sonoro, podemos oír al Premio Nobel agradecer los aplausos que le dedican los niños. La novia de nieve está escrita para vosotros. Ya sé que los niños de ahora sabéis mucho y no es fácil entreteneros con un cuento de hadas. ¿Os ha divertido este? Sí, pues ya estoy contento. Muchas gracias. Otro género bien diferente que triunfa en los teatros es el de la revista. En el Teatro Romea se representa con gran éxito Las vampiresas, con libreto de Castillo y Muñoz en Román y música de Rossini. Pero, sobre todo, lo que atrae al público al patio de butacas es la belleza de las actrices y la poca ropa que lucen. Laura Pinillos es la protagonista. Otro éxito del momento lo protagoniza Carlos Casaravilla, que pone de moda su canción Libre. Libre, palabra con aroma de infinito. Libre, es recobrar el apetito.
También se aplaude y se alaba a los actores cómicos Lepe, Aladi y Moncada. A finales de 1934 se habían anunciado 2 bodas de la familia real. El segundo hijo de Alfonso XIII, don Jaime, se casaría con Emmanuela Dampierre, hija de los duques de San Lorenzo. La infanta Beatriz lo haría con Alexandro Torlonia, príncipe de Civitella, hijo de los duques de Torrolvia. La noticia se difunde desde Vilarrufo, en el barrio romano de Palioli, en el que reside ahora la familia real española. La infanta Beatriz contrae nupcias en la iglesia de Jesús en Roma. El cardenal Segura oficia la boda a la que acuden más de 4.000 españoles. Con sus palabras y sus actos manifiestan sus arraigados sentimientos monárquicos. Las flores de azahar para el ramo de la novia se han traído desde Valencia y la infanta lo lleva con orgullo por su procedencia. Unos días después, don Jaime de Borbón cumple lo anunciado casándose con Emmanuela de Dampierre. Don Jaime había renunciado a sus derechos dinásticos en junio de 1933. Aprovechando el encuentro, personajes ilustres, monárquicos notables y muchos otros seguidores más o menos relevantes le sugieren al rey que abdique en su tercer hijo Juan, futuro heredero de la corona. A lo que responde Alfonso XIII: el primer día que llegue al Palacio de Oriente, no me opondré a firmar el acta de abdicación, pero antes de ese momento no lo haré, porque el fundamento de la paz y del bien de España radica en la reivindicación que se me debe, y la reivindicación será la vuelta al trono que transmitiré inmediatamente a Juan con alma, vida y corazón. La mayoría de los monárquicos que oyen estas palabras se ilusionan sintiendo que la restauración de la monarquía en España no está lejana. El domingo 3 de marzo de 1935 hay un desfile de carnaval por la Castellana con comparsas, disfraces y carrozas como la del autogiro de la cierva que tiene movimiento, lo que es muy admirado por el público. Otra carroza se inspira en la figura peculiar que representa al personaje de dibujos animados Betty Boo. Otro invento no llega a tiempo de inspirar una carroza de carnaval, pero sí de salvar vidas. A Madrid llega el inventor Cosme Salomó Vila, de Mataró, con el objeto de mostrar su mecanismo de rescate para tripulantes de submarinos hundidos. Este invento consiste en unas boyas salvavidas que van situadas en el submarino y que se liberan en los accidentes. Las demostraciones se realizan en la piscina del Club Canoe, por medio de un submarino en miniatura que va provisto de 3 de las boyas que salen a la superficie desde la profundidad en la que estaban sumergidas. Suenan las trompetas en la prisión de Ocaña. Se celebra un partido de fútbol entre una selección del Madrid y otra de penados, que el director del penal inaugura con estas palabras. Y aprovechando la visita de Fos Bovietone, quiero testimoniar públicamente mi agradecimiento más profundo al Fútbol Club Madrid, en las personas de Zamora, Quincoces y el gran Paco Bru, resolviendo el problema, el único que tiene el funcionario de prisiones, que es la reeducación social. En las cárceles españolas se calcula que hay en este momento unos 30.000 reclusos, entre los encarcelados por motivos políticos y por delitos comunes. Hasta mediados de 1934 no pasaban de 9.000 los presos políticos que, sumados a los comunes, daban un censo de 12.574.
Pero esta cifra se incrementaría más del doble tras la represión que siguió a la insurrección obrera de octubre de 1934. Hay gran agitación en la clase obrera que pide la libertad de los presos políticos en todas las oportunidades que tiene, lo que provoca un ambiente preelectoral. Esta reivindicación la esgrimirán como tema principal todos los partidos de izquierda en las próximas elecciones, que no tardarán en convocarse. Durante la primavera de 1935 se producen otras concentraciones que nada tienen que ver con las anteriores. Jóvenes de todo el mundo se reúnen en un campamento juvenil que se ha instalado en la Sierra madrileña. La iniciativa y el patrocinio corren por cuenta de la Asociación de Exploradores, instituida en España en 1911. Entre los jóvenes europeos que han acudido a este encuentro destacan las juventudes hitlerianas, que exhiben una disciplina de carácter militar. El programa de actividades del campamento incluye varias competiciones deportivas, coloquios culturales y exhibiciones folclóricas, como esta que podemos apreciar. Una típica canción chilena grabada en la banda sonora de un noticiario. Como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Así canta Carlos Gardel, el artista internacional que ha extendido por todo el mundo el tango argentino. Pero sus grandes éxitos artísticos se truncan el 23 de junio de 1935, cuando sufre un accidente de aviación en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, en Colombia. En el momento de despegar por la pista, su avión choca con otro, muriendo el cantante, sus 3 guitarristas y su representante, además del resto de pasajeros y tripulantes. Toda la capital argentina, a la que Carlos Gardel llamó Mi Buenos Aires querido, acude al puerto para rendirle un merecido homenaje cuando llega el barco que transporta sus restos. Carlos Gardel, francés, nacido en Toulouse, acompañó a su madre en el viaje hasta Argentina cuando solo tenía 3 años y desde entonces se consideró argentino. El genial artista había conseguido, con su estilo y su voz, que la interpretación de la canción Melodía de Arrabal convirtiese el tango en un género musical universal. Nadie había puesto tanto sentimiento al cantar un tango. Grabó millones de discos y protagonizó películas en Hollywood y Argentina. Su muerte produciría un duelo mundial y miles de teatros guardarían minutos de silencio en su honor. Mujeres de todo el mundo llorarían su pérdida. Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueño, tu noche se encierra en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Esta mujer sería probablemente una de las admiradoras de Gardel. Es la tinerfeña Alicia Navarro, elegida Miss España el 6 de mayo de 1935. Al mes siguiente, gana en París el título de Miss Europa con gran despliegue en la prensa francesa por ser la primera española que lo consigue. Y es que las mujeres españolas se atreven ya a llevar los trajes de baño a la última moda y a practicar cualquier deporte. También se atreven las mujeres con los toros. En la pequeña plaza de toros de Tetuán de las Victorias se celebra un festival taurino con poca afluencia de público debido a que el cartel no es muy atrayente.
Aprovechando la ocasión sale a torear, buscando popularidad, la bailarina gitana Toledo Millares. En el ruedo aparece un pequeño becerro que, a las primeras de cambio, le da un buen susto. La bailaora no es una profesional del toreo y su faena no mejora. Sale del trance como puede y da la vuelta al ruedo sin que nadie se lo pida. En el otoño de 1935 se termina la película Nobleza Baturra, basada en una obra de Joaquín Dicenta. El 11 de octubre se estrena y la proyectan al mismo tiempo 33 cines de toda España. Junto a Juan de Orduña protagoniza la película La Bella Imperio Argentina. La actriz interpreta canciones que se harían populares en toda España. La chica cuando va a misa, El contrapunto cómico lo pone el actor Miguel Ligero, que consigue con su peculiar manera de interpretar divertir al público que, agradecido, le premia continuamente con risas y aplausos. ¡Chufla, chufla! ¿Cómo no te apartes tú? ¿Has visto a Beltrín cómo se ha tenido que apartar? Don Juan de Borbón, tercer hijo varón de Alfonso XIII y futuro sucesor de la corona, se casa con la princesa Mercedes de Borbón y Orleans en la iglesia de Santa María de los Ángeles de Roma. Una vez terminada la ceremonia matrimonial, los contrayentes se dirigen al Vaticano para recibir la bendición de su santidad. Asisten a la ceremonia representantes de las casas reales, miembros del cuerpo diplomático y muchos monárquicos que viajan desde España. Más de 6.000 personas se congregan para presenciar el acto, registrado para varios noticiarios extranjeros, mientras que en España la noticia le fue censurada al diario ABC, aunque posteriormente ABC publicaría la foto del enlace. Una boda menos real despierta también la curiosidad de los españoles. El piloto español Juan Ignacio Pombo se casa con la mexicana Elena Rivero, y el enlace aparece en las notas de Sociedad. La cámara del noticiario llega hasta su casa en la calle García de Paredes para retratarles. El aviador se había hecho famoso al volar sobre el Atlántico desde Bazus a Natal. El partido de derechas Falange Española se había quedado sin periódicos afines, suspendidos por la censura gubernamental por mucho tiempo. Pero el 21 de marzo de 1935 sale el semanario Arriba. José Antonio Primo de Rivera declara en esos días al noticiario Paramount: tenemos una fe resuelta, es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido a menos por una triple división: por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. Desde que en el mes de mayo Azaña habló en el campo de Mestalla, la campaña de propaganda de las izquierdas había alcanzado mucho auge, por lo que deciden organizar un multitudinario mitin en Madrid. Para ello, se prepara un amplio campo situado en la carretera de Toledo, después de pasar el puente sobre el Manzanares, construyendo dos tribunas, una para el líder de Izquierda Republicana y otros dirigentes, y otra para la prensa. Gran cantidad de obreros trabaja para adecuar el lugar antes del 20 de octubre, día previsto para el mitin. Y a pesar de que colocarían miles de sillas y largos bancos de madera alrededor de la tribuna, es tanto el gentío que asistiría al acto que muchos tendrían que permanecer de pie, mientras Manuel Azaña les hablaba.
Desde el Casino de Izquierda Republicana, en la plaza de Castelar de Valencia, salen varios autobuses para llevar hasta Madrid gente que quiere asistir al mitin. 3 días antes de que se celebre, otras ciudades españolas ponen medios de transporte a disposición de los ciudadanos que desean escuchar las palabras de Manuel Azaña. Los partidos izquierdistas, estimulados por las indecisiones de la derecha, empiezan a unirse con vistas a recobrar el poder. Es necesaria la creación de un frente popular para conseguir el voto útil mayoritario. El momento puede ser propicio, ya que ahora es la derecha la que está fraccionada por falta de cohesión. La opinión popular presagia la disolución de las Cortes cuando se resuelvan las próximas elecciones. Sin duda, la figura de Manuel Azaña y sus discursos contribuiría al triunfo de la izquierda. Una bulliciosa multitud cruza por el puente de Toledo hacia el recinto en el que se va a celebrar el acto. Era domingo, y desde muy temprano va creciendo la afluencia de público hasta resultar incalculable. La prensa discreparía al informar sobre el número de asistentes. El diario El Sol diría: la masa humana más crecida que se ha reunido en un acto político. El ABC reduciría la participación al 500.000 de personas aproximadamente. Y el diario Ya y El Debate cifrarían esta asistencia en la mitad. Baile de números al margen, las numerosas imágenes que se graban dan testimonio de que la asistencia a este acto es incalculable, pero cuantiosa. Lo que sí se puede asegurar es que Manuel Azaña tendría muchos más oyentes que en cualquier otro mitin celebrado ese año al aire libre. Alcalá Zamora, Lerroux, Melquiades Álvarez y otros políticos de las derechas republicanas ven cómo muchos de sus seguidores les abandonaban y pasan a nutrir el Partido de Unión Republicana del ex radical Diego Martínez Barrios, que había sido ministro de Gobernación con Lerroux. Más tarde, este grupo se integraría en el Frente Popular junto con socialistas, comunistas y republicanos de izquierdas, agrupados siguiendo las directrices de Azaña en Izquierda Republicana. Los consejos de Manuel Azaña estaban resumidos en una pancarta expuesta en la tribuna en la que se podía leer: ha nacido un partido republicano, fuerte, caudaloso, nuevo. Nuevo, pero cargado de experiencia. El diario ABC diría que el mitin había sido una gran parada de la revolución, ya que entre los asistentes se mezclaban burgueses de clase media con comunistas, socialistas y anarquistas. Sería contradictoria la opinión del moderado diario El Sol, que rectificaría al ABC publicando: en el discurso de Azaña no hay incitaciones revolucionarias, solo ideas democráticas. El Sol opinaría que el discurso de Azaña fue un discurso meditado, que exponía un detallado programa de gobierno en materia de enseñanza, legislación social y reorganización y saneamiento de la justicia, en su opinión demasiado supeditada al Ejecutivo. El orador expuso su programa basado en la corrección del sistema fiscal, aunque daba prioridad a una reforma agraria como columna vertebral del régimen republicano. Refiriéndose a las próximas elecciones, Azaña diría en su discurso que la gente de izquierdas deberían aparecer juntos en un frente electoral para cambiar de una vez por todas el retraso de un siglo que padecía la sociedad española tenazmente conservadora. El año 1936 empieza con la liberación del líder socialista Francisco Largo Caballero, encarcelado por la Revolución de Octubre de 1934. Enseguida convoca un acto público en el Cine Europa de Madrid, en el que critica la moderación del otro líder socialista, Indalecio Prieto, y otros dirigentes que le obligan a dimitir. La primera aparición en público del político es organizada por las Juventudes Socialistas madrileñas, más radicales en sus planteamientos. Largo Caballero expresa su temor de verse desbordado por su ala más izquierdista diciendo: nuestro deber es traer el socialismo, pero no a secas. Hablo del socialismo marxista, del revolucionario. No es posible mantener posiciones equívocas y rotundamente añadió: no debe extrañar que vayamos con los republicanos de izquierda a la lucha electoral, pero con ello no hipotecaremos nada. La coalición es circunstancial. La República burguesa es para nosotros una de tantas estaciones en las que hemos de descansar para llegar a la meta. Hay que ir a la República Socialista. A los pocos días en Linares, Largo Caballero expresa que
No basta con decir que se es socialista. Nuestro principal maestro, el fundador del socialismo científico, para diferenciarse de los socialistas utópicos, tuvo que llamarse comunista. ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chinés? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. ¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué? Porque voy a gastarme en boticas lo que me has hecho tú padecer. Como si fuera una consigna política, esta canción también sería coreada por mucha gente. Es el tema central de La verbena de la paloma, protagonizada por Raquel Rodrigo y Roberto Rey. Esta es la imagen de la Avenida de la Reina Victoria en un domingo de fútbol especial. Por la salida del metro aparecen aficionados que van a presenciar el partido internacional entre Austria y España en el nuevo Estadio Metropolitano. A pesar del mal tiempo y del frío, los partidos de la selección siempre despiertan gran expectación. El seleccionador nacional de fútbol, García Salazar, muestra a la prensa su temor por el estado de forma de alguno de los seleccionados. Temor que se confirmaría durante el desarrollo del partido. La alineación del equipo español está formada por Eizaguirre, Ciriaco, Quincoces, Pedro Regueiro, García y Piña, Bentolrá, Luis Regueiro, Lángara, Iraragorri y Emilín. Los malos presagios se cumplen, y a los 5 minutos de juego ya marcan los austríacos. 20 minutos más tarde, el español Lángara logra el empate. El resultado final es Austria 5, España 4. La crítica deportiva diría: falló el centro del campo por la baja forma de sus jugadores. También la defensa y el guardameta estuvieron desacertados. En las rejas del Palacio de Buckingham se puede leer un sencillo boletín que expone: el rey ha entrado apaciblemente en la muerte. Naturalmente se refiere a la muerte de Jorge V, rey de Gran Bretaña e Irlanda y emperador de la India, que ha dejado el trono después de 26 años de reinado. A los 2 días, en el Palacio de San Jaime y de acuerdo con la tradición, es proclamado rey Eduardo VIII, príncipe de Gales, primogénito de Jorge V. El nuevo monarca tiene 40 años y su nombre hace referencia a su abuelo, el rey Eduardo VII. El Lord Mayor de Londres, siguiendo el protocolo, es quien hace la proclamación del nuevo rey ante los que van a ser sus súbditos. El difunto rey era estimado por mucha gente en todos sus dominios y fuera de ellos, por lo que su desaparición es motivo de tristeza. Defender of the faith, Emperor of India. God save the king. Alcalá Zamora, presidente de la República, asiste a los funerales que la Embajada Británica organiza en honor de Jorge V en la Capilla Evangélica de Madrid. Es el ministro de Estado, Urzaiz de Caraval, el que viaja hasta Inglaterra para representar a España en el entierro del rey Jorge V. También se desplaza el teniente coronel Nevado del Regimiento de Infantería de Zamora, del cual Jorge V fue coronel honorario. El general Franco va al mando de la comisión militar. Hay mucha expectación sobre los conocidos amores del nuevo rey Eduardo VIII con la ciudadana estadounidense Wallis Warfield. Si la relación sigue adelante, se puede producir una crisis, tanto en el gobierno como en la Iglesia británica, pues la joven está divorciada y además no es de sangre real. Si el rey quisiera casarse con ella, tendría que renunciar al trono. Finalmente, le obligan a abdicar en diciembre de ese mismo año y contraería matrimonio al año siguiente. Die 4. Olympischen Winterspiele 1936
in Garmisch-Partenkirchen will eröffnet. Aunque con otro espíritu, otro acto que atrae a las masas son los Juegos Olímpicos de Invierno. Hitler, que había subido al poder en 1933, los inaugura ante más de 50.000 personas. Ese año se celebraría en Berlín la edición de verano. Los Juegos Olímpicos servirían para aplicar la estética nazi y serían usados como un vehículo de propaganda por el régimen hitleriano. En España se había aprobado la jornada electoral para el 16 de febrero de 1936, lo que produjo una fuerte campaña electoral previa que llenaría las calles con mensajes de propaganda política. Los partidos catalanistas y los partidos obreros de Cataluña se unen para formar un frente de izquierdas, y Companys, que aún sigue en prisión, lanza este mensaje: el pueblo catalán va a dictar sentencia sobre nuestra conducta del 6 de octubre. Otra dirigente que se encuentra encarcelada es la comunista Dolores Ibarruri, la pasionaria. Aunque había sido detenida el 25 de enero, le permiten hacer la campaña electoral acompañada en sus mítines por la policía. No sería puesta en libertad hasta finalizada la campaña. Las Juventudes Comunistas de Oviedo han organizado uno de sus primeros discursos para la campaña electoral. El Frente Popular de Oviedo presenta una candidatura donde figura Dolores Ibarruri, además de 5 republicanos, 6 socialistas y 2 comunistas. Los republicanos Álvaro de Albornoz, José Maldonado y el socialista Bernardino Tomás son los más conocidos por los electores. Acabado el acto público, las Juventudes Comunistas uniformadas desfilan por las calles de Oviedo. La prensa de Gil Robles comentaría: o Coalición Popular acaba con el marxismo, o el marxismo aplastará a España. Los mítines de la CEDA, como este del 9 de febrero en Madrid, se celebran en 10 locales a la vez. En todo se mantiene la consigna: con el jefe o contra el jefe. El partido de Gil Robles alega que la democracia había fracasado y que las cosas irían mejor con un sistema autoritario. La izquierda defiende su postura atacando al mismo tiempo la política de Gil Robles y la de Lerroux. La radio empieza a tener influencia sobre los oyentes y es aprovechada para la campaña electoral. También se utilizan globos de gas para despertar curiosidad. Han empezado a emplearse nuevos sistemas para exhibir los mensajes de propaganda, aunque aún son primordiales los cartelones satíricos para ridiculizar al contrario. Desde muy temprano, los españoles acuden masivamente a los colegios electorales para votar. En Madrid se vive una tensa calma debido a la agitada campaña electoral previa, pero el día de las elecciones no hubo apenas incidentes, pese a que la pugna se había polarizado radicalmente entre derechas o izquierdas. La campaña había sido tan apasionada que nadie esperaba que se aplacaran los ánimos cuando las urnas dieran su veredicto. Más bien, se barruntaba un aumento del enfrentamiento partidista. Parecía que la pretendida República Democrática había exacerbado el afán de revancha entre las dos facciones contendientes. Alcalá Zamora había prometido antes del 14 de abril de 1931 una pacífica república de generales y obispos, pero en su lugar había derivado en un ambiente hostil con bandos irreconciliables. Hacia el final de la jornada se intuye el triunfo del Frente Popular. Por primera vez, la CNT había dado a sus seguidores la consigna de ir a votar masivamente, lo que sería decisivo para el triunfo de las izquierdas. En Madrid se van formando grupos que con entusiasmo desbordante esperan la confirmación del resultado. En la plaza de la Villa, el alcalde, Pedro Rico, se ve obligado a salir al balcón del ayuntamiento para intentar aplacar a la multitud que allí se ha concentrado. Se proclama el estado de alarma durante 8 días, lo que supone la movilización de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto. Se teme que algunos radicales traten de impedir que asuman el poder los que habían ganado las elecciones. Pero la medida fue innecesaria porque la situación se resuelve con entendimiento y se restablece de nuevo el orden público. De todas formas, sería muy difícil evitar que entre grupos incontrolados provoquen altercados. Los que habían perdido las elecciones se quejarían diciendo que el populacho había tomado la calle.
Al día siguiente de las elecciones, se producen infinidad de manifestaciones populares pidiendo un inmediato cambio ministerial, especialmente delante de la presidencia del Consejo, lo que impresionaría a Portela Valladares. El presidente dimite sin esperar siquiera a que haya una segunda vuelta en los lugares donde se había producido un empate o insuficiente votación, aunque esto no hubiera evitado la derrota de la derecha. El 19 de febrero, Niceto Alcalá Zamora, en apenas 3 horas, y sin que fuera necesario el turno de consultas, confía el poder a Manuel Azaña.